Bueno, bienvenidos y bienvenidas. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden poner en el chat ahí si me escucho? Sí, ahí además veo algunas cámaras que me hacen gestos de que me están escuchando. Bueno, yo soy Nicolás, soy director de Fundación Regenerar y junto a la Municipalidad de San Isidro venimos hace algunos años llevando a cabo este programa de educación ambiental que se llama Clase Verde. Aquí estoy viendo muchos nombres conocidos, muchos ya lo conocen, hemos estado en las escuelas con las charlas, también hemos generado contenido digital e información que también vamos a estar enviando después de la charla, de la capacitación. Y la idea es ver un poco primero sobre el eje gestión de residuos, que siempre es lo que tenemos más cercano en el programa, puede que en las escuelas empiece la separación, en este caso sería en las casas, capaz puedan encontrar dentro de este material información para mandarla a los alumnos. También después van a haber algunas propuestas de actividades que vamos a ver con Nicole, un poco la parte pedagógica de esto. Y bueno, nos acompaña Tomás Rodríguez de la Dirección de Reciclado de San Isidro. Les paso la palabra si quiere comentar algo. Hola a todos, a todas, buenas tardes. Bueno, más de 100 inscriptos hubo, estamos por la mitad, seguramente muchos se vayan sumando. La verdad que esto es una alegría para nosotros poder continuar con el laburo que veníamos haciendo, ¿no? Nos agarró en medio de un panorama complejo, continuar un trabajo que venimos haciendo, como decía bien Nico, hace varios años, un trabajo que arrancó ya por 2017, y en una fecha que no es al azar. La fecha fue elegida porque ayer fue el Día Mundial del Reciclaje, y este programa Clase Verde forma parte de una política pública. Nosotros estamos convencidos que la cuestión de los residuos es fundamental en el cuidado del ambiente, y en ese esquema fundamental hay medidas a corto plazo, medidas a largo plazo, y hay medidas que cuando hay una adhesión popular se convierten en política pública. Y que hoy haya más de 100 inscriptos da nota de que el programa Clase Verde de Educación Ambiental es una política pública porque cuenta con la adhesión de muchos colegios, muchas instituciones, y algunos con los que venimos trabajando y otros con los que no venimos trabajando, que seguramente en un futuro comenzaremos. Este trabajo de educación hoy se ve complejo. Con Fundación Regenerar venimos trabajando, todo lo que hacemos en la calle lo pasamos a un formato virtual, y sabemos que muchos de ustedes están teniendo trabajos hasta 10 horas, trabajan el triple que por ahí lo que estarían haciendo en el aula, y también llega un momento que la imaginación también se acaba, y las ideas quedan cortas. Por eso desde este lugar queríamos darle continuidad al programa, darles herramientas, darles conocimientos técnicos como los que venimos trabajando con todos los que ya estuvimos, y darles algunas ideas, algunas recomendaciones o algunas cosas para que puedan trabajar con los alumnos en este formato. Por eso cuando termine la charla también va a haber un espacio de preguntas y respuestas a los dos exponentes, y también les vamos a mandar material para que lo puedan ver, para que nos puedan preguntar después, y para que podamos continuar este trabajo, que no sabemos cuándo se va a retomar la normalidad, pero cuando se retome la normalidad seguiremos yendo a los colegios, seguiremos visitándolos y seguiremos trabajando juntos por cuidar el ambiente y por hacer un municipio sostenible. Así que desde nuestro lado, desde la Municipalidad de San Isidro, un millón de gracias por participar, un millón de gracias por sumarse, y esperemos que les sea útil esta jornada. Si les parece, Nico, arrancamos. Bueno, a ver si me responde la computadora. Ahí está. Bueno, primero ver algunos conceptos que siempre está bueno tener en cuenta. Es que el planeta Tierra hoy en día es un sistema cerrado. Todo lo que existe en el planeta y todo lo que nosotros usamos para consumir, para vivir, para comer, para vestirnos, nuestros hogares, cualquier cosa que podamos ver
está presente en la naturaleza. Todo lo que nosotros necesitamos para desarrollarnos como personas, para que se desarrolle nuestra economía como país y nuestra salud, nuestro bienestar, está completamente relacionado con la naturaleza. De ahí a que hay un montón de recursos dentro de la naturaleza que no son infinitos y que a la medida que crece la población y crecen nuestras características o nuestro modelo de consumo actual, van a empezar a correr peligro en un futuro cercano. Por eso estos son temas que siempre trabajamos con los chicos en el aula. Bueno, quería introducir un poco el modelo o el concepto de economía circular. Así es como funciona la naturaleza. En la naturaleza nada se pierde. Ya, obviamente conocerán el ciclo del agua, el ciclo de la materia, el ciclo del carbono, del oxígeno. Nada se pierde, todo se transforma en nuevas cosas. Y la idea un poco de la economía circular es que nuestros procesos productivos actuales empiecen a imitar a la forma que funciona la naturaleza, que es la primera economía circular y es la que nos da el ejemplo de cómo deberíamos vivir, digamos. Esta economía circular se basa en obtener materias primas o recursos naturales que son finitos, llevarlos a la cadena de producción, que se produzcan nuestros productos que nosotros consumimos a diario, pero que ellos después puedan volver a transformarse en materias primas sin necesidad de ir a extraer nuevos recursos naturales. Una forma de empezar a pensar, de guardar estos recursos finitos para que las generaciones futuras puedan también abastecerse de ellos. De esto se trata el concepto de desarrollo sostenible. Es un desarrollo en que podamos desarrollarnos económicamente, socialmente, pero al mismo tiempo que haya una equidad intergeneracional, digamos, que no agotemos los recursos a futuro. Y sobre esto tiene que ver la economía circular. Los residuos tienen mucho que ver con esto porque todos nuestros procesos de consumo generan residuos. Y ahora vamos a ver algunas formas en las que podemos recuperarlos, digamos. Hablando específicamente de los residuos, generan bastantes problemas hoy en día en nuestra sociedad. Acá enumeramos algunos de ellos, obviamente son más. Generan contaminación de agua, cielo y aire, que esto es lo más grave. Generan emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero son los que provocan el cambio climático. Como ya sabemos, el planeta está recubierto por la atmósfera, que es una capa de gases, que son gases que se emiten acá. Incluso nosotros cuando respiramos emitimos gases, las plantas, hay gases enterrados en el suelo. En nuestro sistema biológico de la biosfera, digamos, hay muchísimos gases. Estos gases, en vez de disiparse hacia el espacio por el mismo efecto de la gravedad del planeta, se quedan formando una capa, que es nuestra atmósfera. Esa capa permite que no todo el calor que ingresa del Sol se vaya también. Lo que hace es reflejar el calor hacia adentro y que el planeta sea habitable. El efecto invernadero no es malo porque es lo que genera que haya una temperatura habitable en el planeta. Si no existiera la atmósfera y el efecto invernadero, no habría la vida como la conocemos hoy en la Tierra. Sin embargo, nuestras actividades antrópicas, digamos, del humano y nuestro sistema económico ha generado que se emitan muchísimo más gases de los que la atmósfera necesita para mantener una temperatura normal o equilibrada, y esto ha generado que este efecto se multiplique y que cada vez haya, que como habrán visto, vaya subiendo la temperatura año a año con los problemas que eso genera. Espacio y volumen. Bueno, por ejemplo, nosotros disponemos los residuos en Relleno Norte 3, en SEAMSE. SEAMSE ya avisó que en pocos años, creo que el año pasado avisó que dentro de 5 años, o sea que ya 4 años a partir de ahora, iban a poder recibir más residuos de los municipios porque ya no tenían más lugar. Y la pregunta es qué va a pasar ahora con los residuos. ¿Va a ser un nuevo SEAMSE? ¿Se van a talar otras 100 hectáreas de bosque nativo para hacer otro relleno sanitario? ¿Se va a mover a otro lugar? Obviamente ninguna ciudad quiere tener un relleno sanitario dentro de su territorio, lo cual genera graves problemas. Gasto excesivo de recursos naturales finitos es lo que hablábamos recién. Si nosotros en vez de recuperar los residuos que tenemos, los tiramos y vamos de vuelta a la naturaleza a seguir extrayendo recursos naturales,
lo que vamos a generar es un sobregasto de los recursos que van a estar, los que tiremos van a estar enterrados, descomponiéndose sin poder ser recuperados, y siempre la única opción que vamos a tener para hacer nuevos productos es salir a buscar a la naturaleza los elementos necesarios, lo cual supone un gran problema. Costos y contaminación de logística. Bueno, esto de los costos se lo puede decir cualquier persona que labure en un municipio, pero se sabe que los costos de recolección de residuos y son dentro del presupuesto municipal, generalmente son de los costos más altos en todos los municipios. Y la contaminación, obviamente, que genera toda la logística dando vuelta, todas las rutas de los camiones prendidos, recolectando residuos por toda la ciudad, que cada vez hay que poner más camiones en la calle porque cada vez hay más residuos. Y obviamente en las áreas pobladas, vectores, enfermedades, etc. Esto, para que se hagan una idea, en Argentina se generan más o menos 1 kilo de residuos por día por habitante, lo que supone 16,5 toneladas de residuos al año. Millones de toneladas, perdón. Esto puede compararse con una pirámide de 85 metros de base por la altura de la Concagua, para que se haga una idea de la cantidad de residuos que se generan en un año en nuestro país, de los cuales los sistemas de reciclaje solo están recuperando un 10% de los residuos. Y esto no tiene obviamente que ver solamente con los estados. El estado puede poner un sistema de reciclaje que pase por la puerta de tu casa todos los días a retirar los reciclables, pero si uno internamente no lo separa, va a ser en vano. Entonces acá se necesita como una especie de convenio social entre los estados, las empresas, los ciudadanos, para que las organizaciones, como las escuelas pueden ser y otras organizaciones, para que este número pueda ir aumentando. Lo que les venía comentando, con el crecimiento exponencial de la población y de nuestros comportamientos de consumo, el problema que se agrega es que los residuos que se generan hoy en día, no diferente a hace 100 años atrás, no son fácilmente degradables por el planeta, por el ambiente, digamos. Entonces generamos residuos que duran hasta 400, 500 años en el ambiente, y eso genera que cada vez se acumulen más porque no desaparecen. Es una paradoja generar, por ejemplo, las bolsas de plástico que utilizamos a diario, que tardan 150 años en degradarse, y a nosotros capaz nos sirven solamente para llevar del mercado a nuestra casa algo y ya no sirven más. Entonces es algo que capaz nosotros le damos un uso muy corto, de minutos u horas, al planeta le toma muchísimos años recuperar. Bueno, acá quería comentar un poco cómo se componen nuestros residuos hoy en día, para que se hagan una dimensión de lo que estamos hablando. Por ejemplo, 17% papel y cartón, 14% plástico, vidrio 5%, metales 2%. Estos residuos que acabo de nombrar representan más o menos el 40% de los residuos que generamos y son reciclables. Nosotros podemos separarlos en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestro trabajo, para poder generar que estos se reciclen. O sea, de un día para el otro, si nosotros no estamos separando nuestros residuos, esto lo que nos muestra es que de un día para el otro podemos reducir un 40% de nuestra generación. Eso multiplicado por muchísima gente que lo haga, es un impacto tremendo, y muchas veces no se ve de esa forma o no está considerado así. Después, la mitad de los residuos que generamos son residuos orgánicos, restos de comida principalmente, y restos de poda y jardinería. Estos tienen su opción de reciclaje también, que es el compost. Vamos a comentar muy brevemente eso ahora en unos minutos, y también tenemos una guía que elaboramos, que estuvimos compartiendo con vecinos y haciendo charlas sobre compostaje, que también se las vamos a adjuntar después a los que participaron de la reunión, para que puedan verla en detalle. Ahí está. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos ante estos problemas? Se habla de llevar adelante un consumo responsable, que implica reducir los residuos, reutilizarlos y reciclarlos. Son las 3 R's que ya hemos visto mucho con las escuelas, que son las bases del consumo responsable. Vamos a ver un poquito cada una. Acá pusimos algunos ejemplos, pero obviamente son infinitos los ejemplos que podemos pensar. En reducir, obviamente, como decía antes, rechazar los envases de un solo uso, cosas como las bolsas, como las botellas,
que a nosotros vamos a dar un uso muy corto y que después el planeta va a tardar muchísimos años en digerir. Accesorios personales y artículos para el hogar de larga duración, evitar los productos descartables, bueno, la bolsa de tela para las compras, que ahora la sociedad está bastante habituada a estas bolsas, productos con menos embalaje o menos envase, priorizar los alimentos no envasados. Se ha visto en muchísimos lados que algunos supermercados envasan hasta la fruta, que la fruta ya tiene una cobertura vegetal que fue elaborada por la evolución natural de millones de años para que pueda conservarse. Rechazar envoltorios, solamente envolver lo necesario. Productos de tamaño familiar, obviamente eso hace que se genere menos residuos, a que si compramos muchos productos chicos. Siempre que no podamos evitar adquirir un producto de un solo uso, que intentar que el envase sea reciclable. Acá puse aparatos y pilas recargables porque siempre se preguntan qué hacemos con las pilas, cuál es el problema de las pilas. Bueno, hay una solución que ayuda a reducir mucho los residuos de pilas, es que estos sean recargables. Hay pilas que pueden recargarse hasta 500 veces y no son muchísimo más caras que las pilas convencionales, las de mercurio o las alcalinas. Y si bien al principio es un poco más caro, después con los años se amortigua mucho la inversión. Evitar sorbetes, obviamente evitar ciertos artículos que fácilmente evitables, digamos, y que generan residuos. ¿Cómo podemos reutilizar? Bueno, acá pusimos algunos ejemplos, la verdad que acá también son muchísimas las opciones y sabemos que los docentes, y lo hemos visto en las escuelas a las que nos acercamos, tienen ideas muy creativas en este sentido, con un montón de residuos y sé que lo utilizan muchísimo, pero bueno, envase retornable, bolsa de tela, accesorios reutilizables. Acá pusimos lo que se está haciendo mucho acá en San Isidro, que podemos ver, es que se usan remeras viejas para hacer tapabocas o botellas de plástico de PET para hacer máscaras protectoras y etcétera. Acá si nos quieren compartir en el chat para que los demás puedan ver algún ejemplo de cosas que hayan hecho en la escuela o en la casa de reutilización de residuos, también pueden ir haciéndolo. Bueno, esta imagen es muy clara. Si nosotros mezclamos todos los residuos con los orgánicos, con los reciclables, se van a convertir en basura y si los separamos se van a convertir en diferentes recursos que pueden ser reutilizados, que pueden ser recuperados. Y por la última R es la R de reciclar. Para poder reciclar hay una condición básica que es separar los residuos. Al menos nosotros proponemos en 3 fracciones. O sea que habría que tener 3 tachos de basura. No hace falta comprar tachos de basura, pueden ser cajas, pueden ser cualquier cosa reutilizada. Hemos visto en muchísimas escuelas que usan como tacho de basura también tachos de pintura, los decoran. Hay muchísimas opciones. También puede ser el mismo en bolsas. Por un lado el papel y cartón, que ahora vamos a ver cuáles son los papeles y cartones que son reciclables. Por otro lado los plásticos y otros envases, como pueden ser envases de metal o envases de vidrio. Y una tercera para basura. Para los que quieran, obviamente, y los que hacen compost en su casa, ¿por qué no? Un tacho más para lo que son residuos orgánicos. Y acá la condición es que estén limpios y secos y compactados. ¿Por qué limpios, secos y compactados? Bueno, si el material está sucio, esto va a pasar por un proceso industrial que obviamente se va a limpiar completamente porque se va a fundir y al calor la parte orgánica se funde mucho más rápido que la parte inorgánica como el plástico, como el vidrio, etc. Pero el problema es que esto después es separado manualmente. Si nosotros ponemos todos los plásticos juntos como se pide y como hay que hacer, después hay un montón de tipos de plásticos que alguien los va a tener que separar manualmente y ponerlo en diferentes fracciones. Esto si está manchado con comida o si tiene resto de comida que se puede, cuando se empieza a degradar, empieza a generar dolores, puede transmitir enfermedades, bacterias y un montón de cosas más. Por eso es un cuidado de la salud y pensar en la gente que después se ocupa de hacer la separación. Acá en San Isidro los residuos reciclables van a la planta municipal de reciclaje, que después Tomás si quiere nos puede contar un poco más. Secos por esto mismo, porque no generen humedad, para que no generen problemas, y compactados por el tema del transporte. Generalmente los camiones de reciclaje son distintos a los de basura común,
Y cuanto más compactado esté el material, más va a entrar y menos vamos a contaminar en haciendo más viajes con camiones y más vamos a facilitar el trabajo después de la gente que va a separar y darle un tratamiento final a estos residuos que separamos en casa. Y acá está a lo que digamos, ¿qué reciclamos? Armamos esta infografía que dice un poco lo material por material, por ejemplo en plásticos, botellas y bidones, cualquier tipo de botella y bidón de plástico, acuérdense que tienen que estar limpios y secos, telopor, film, envases de cosmética, puede ser de shampoo, cremas, etcétera, bolsas, tapitas, envoltorios de alimentos. Ahora vamos a ver un problema que hay con el envoltorio de alimentos y las bolsas, que si bien son reciclables, son de difícil reciclaje en nuestro país. Y le vamos a dar una opción para que se pueda hacer en la escuela o en los hogares con este tipo de residuos. Lo que no vamos a reciclar de plásticos son los pañales y apósitos, goma eva, sé que se usa mucho en las escuelas, pero lamentablemente hoy en el país no es reciclable. Cinta adhesiva, CDs, colillas, envoltorios de numeración 7, estos son, si ven, los plásticos generalmente en la parte de atrás tienen un signito de reciclaje con un número adentro, que son del 1 al 7. Los que son de numeración número 7 son mezcla de diferentes plásticos y estos son de difícil reciclaje y también vamos a ver qué se puede hacer con estos. Dentro de papeles y cartones tenemos cartones, diarios, revistas, folletos, papel de oficina, cuadernos, libros, casi todo lo que se puede pensar dentro de papeles y cartones que usan a diario. Algunos preguntan por los flyers, viste que parece como un papel plastificado. Estos flyers se usan, los folletos, aunque estén plastificados, aunque parezcan plastificados, son reciclables igual, como papel y cartón. Lo que no vamos a separar para reciclar, papel higiénico, apósitos, papeles o cartones sucios o contaminados con comida, como servilletas o cosas que usemos para limpiarnos en el día a día. Los envases de Tetra Brick son reciclables siempre y cuando estén limpios. Dentro de los vidrios, esta es una categoría complicada, porque hoy en día en el país hay solo 2 empresas que terminan por reciclar el vidrio, que están en la ciudad de Berazategui, y entiendo que las 2 empresas son del mismo dueño, que es Catorini y Rigoló, y solo reciben botellas y frascos, o sea, la categoría envases de vidrio. Después, las tazas y platos de cerámica no son reciclables hoy en día en el país. Esto tiene que ver con que esta planta de reciclaje de vidrio, estos tazas y platos de cerámica tienen un punto se funden a una temperatura muchísimo más alta y generan problemas en el reciclaje con el resto del vidrio, entonces por ahora no lo están reciclando. Lamparitas y bombitas de luz tampoco se reciclan con el vidrio normal. Estos son la mayoría, las que no son LED, sobre todo las otras viejas, las de bajo consumo, las incandescentes, son considerados también como un residuo peligroso. Vidrio de ventana o espejos o lentes tampoco es reciclable hoy en día en el país, también por el mismo problema, tienen un punto de fundición o de fusión muchísimo más alto que el resto de los vidrios. Entonces hoy en día en el país, lo cual no quiere decir que no sean reciclables en otro lugar del mundo, solo que hoy en día en el país no están siendo reciclados. Después los metales, pueden ser las latas de bebidas, las latas de aluminio, las latas de conserva, pueden ser aerosoles, por ejemplo, de desodorantes y esas cosas, no así los aerosoles de pintura porque tienen restos de pintura adentro y eso complica el proceso de reciclaje, esos no hay que separarlos. Bandejas de aluminio, papel aluminio, bueno, llaves, candado, griferías. En general los metales son todos reciclables, son todos recuperables. El reciclaje del metal es uno de los más viejos que existe. Lo que no va a ser reciclable son los restos de metales que, por ejemplo, las latas que contengan pintura, guarrás, barniz, o tengan comida, o aceite, o estén sucios. Yo no sé si están haciendo alguna pregunta en el chat, porque lo tengo cerrado acá, déjame abrirlo. Ahí está. Bueno, seguimos nomás. Acá quería comentar un poco las opciones que tienen en San Isidro para llevar adelante los procesos de reciclaje y de separación en el hogar. Este que ven acá a la izquierda arriba son los puntos verdes, ecopuntos, perdón, donde pueden llevar y acercarse a llevar los reciclajes que van separando en sus casas. En la guía que les vamos a pasar están las direcciones de cada uno de estos puntos
verdes. Después, acá a la derecha, donde se ve esa recolección diferenciada de reciclables, eso es en el barrio Santa Rita y en Malvinas Argentinas, si no me equivoco, Tomás. Sí, Santa Rita y Malvinas, 3.500 hogares que forman parte de un plan piloto y la idea es que se extienda al resto del partido cuando en algún momento se podrá, cuando se normalice la vida. Bueno, después también acá el municipio puso a disposición de los vecinos que pueden pedir comunicándose con la delegación o a través de la página de internet estos bolsones donde se pueden incluir restos de escombros que también van a ser recuperados y reutilizados, así que y también incluso los restos de escombros de las obras públicas y lo que separan los vecinos en la casa y sacan en bolsas de escombros, hay un límite, creo que es de 1 metro cúbico. Si los restos de escombros superan eso, tienen que contratar un volquete, pero los otros que se separan son recuperados. Y después están los contenedores de la vía pública, los de plástico, los de residuos, los de papel y cartón. En las escuelas con las que venimos trabajando, entiendo que casi todas ya tienen bueno, acá no lo tengo, pero bueno, los tachos, los contenedores creo que son los de 120 litros, que son como estos amarillos, verdes y azules de papel y cartón, plásticos y basura convencional, digamos, los otros residuos. Y esto, para comentarles que todo lo que se separa en los hogares, en las escuelas y que va a la planta de reciclaje de San Isidro, eso después se acondiciona para que lo pueda recibir la industria y se comercializa, y todo lo generado por este proceso es donado a la Asociación Cooperadora del Hospital Materno Infantil. Hay una salvedad como dato para que tengan en cuenta en este periodo de pandemia, desde que se inició el aislamiento en marzo hasta la semana pasada, el programa San Isidro Recicla lleva dado a la cooperadora del materno infantil 170.000 pesos, que sirve para la compra de insumos, con lo cual, también la insistencia de que sigamos con estos programas. Bueno, gracias Tomás por el aporte. Este programa Botellas de Amor es lo que le comentaba para aquellos plásticos de difícil reciclaje, como eran los envoltorios de numeración 7 o los paquetes de fideos, de arroz, de polenta, de snacks, por ejemplo, de galletitas, de todo lo que sea snacks, tipo chisitos, palitos, cualquier tipo de golosina, caramelos, chocolates, etc. Esos tienen muy poco peso, son difíciles después de discriminarlos o en el proceso de separación, separarlos uno por diferentes tipos de plástico, porque la mayoría son plásticos distintos al mismo tiempo. Entonces es realmente un problema el reciclaje de esos plásticos flexibles y pequeños en nuestro país y en el mundo también. Hay un programa que llevamos adelante desde Fundación Regenerar, que se llama Botellas de Amor, que lo que funciona llenando estas botellas con estos tipos de plástico. Puede ser cualquier tipo de botella, puede ser de una botella chica de medio litro, de litro, puede ser un bidón de 5 litros, un bidón de agua de 20 litros, puede ser cualquier tipo de botella, se llena con estos plásticos flexibles. Lo bueno es que además puede ir el palito del chupetín, los mezcladores de café, que en mi opinión es no usarlos para nada, evitarlos, los mezcladores plástico de café, pero si no hay otra opción también se pueden ir ahí. Las viromes, que también son de muy difícil reciclaje, obviamente sin la parte de la tinta, solamente el plástico de la virome puede también ir en la botella, sachets de leche, las bolsas de carnicería y verdulería previamente un poco enjuagadas, ¿no? Que no tengan restos de comida ni de sangre, también pueden ir ahí. Es la solución para todos aquellos plásticos de difícil reciclaje, como todos estos que venía nombrando. La idea es que esté lo más compactado posible, con una cuchara de madera o con un palito que pueden recolectar en cualquier lado, en la calle o una aguja de tejer, acá también dice. Lo pueden ir empujando hacia adentro, compactándolo lo mejor posible. Una botella de 2 litros y cuarto, que es lo más común en una familia tipo de 4 personas, tiene que durar no menos de 1 mes, y el espacio que ocupa es muy chico, es el de una botella nada más, y entra el tamaño de una bolsa de consorcio, más o menos. Así que la relación de compactación es de 1 a 10, más o menos.
Estas botellas luego hay que alcanzarlas a los puntos de recepción. En San Isidro estábamos trabajando con Tomás en abrir puntos de recepción acá. Nos frenó un poco la cuarentena. También estuvimos trabajando con algunas escuelas que los empiezan a recibir en la escuela. Y para que también puedan, también por eso lo podemos ver y se pueden comunicar con nosotros cuando vuelva toda la normalidad, que puedan tener una recolección semanal de estas botellas si las quieren hacer, que la comunidad escolar, los padres, los docentes también puedan hacerlo en su casa y llevarlo a la escuela, y que desde la escuela se pueda juntar junto con el resto de los residuos reciclables dentro del programa Clase Verde. Así que bueno, seguimos. ¿Cuáles son los beneficios de las 3 R's? Obviamente habíamos visto cuáles eran los problemas, ahora vemos lo mismo, pero la parte antagónica es el proceso inverso. Disminuyen el volumen de residuos que generamos, reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, porque los residuos en descomposición liberan estos gases. Si podemos generar que se reciclen, evitamos esa generación, reducir el consumo de recursos naturales. Promovemos la industria del reciclado, generamos puestos de trabajo, básicamente. Hoy en día la industria del reciclado, como veían, recupera el 10% de los residuos que se generan en el país. A medida que haya más material disponible, más gente se va a interesar en invertir en este tipo de industria y más puestos de trabajo se van a generar. Hay muchísimo por hacer y cada vez se va sumando más gente, y cuando se va sumando más gente se van generando más oportunidades en este tema. Disminuimos el consumo de agua y energía que se utilizan en los procesos productivos. Ahora voy a ver un par de ejemplos, pero básicamente es para generar un producto, una botella de plástico o una hoja de papel desde material virgen, desde cero, desde el ambiente, se utiliza muchísimo más energía y muchísimo más agua. Si lo hacemos a partir de material separado, lo hacemos a través del proceso de reciclaje, se reduce muchísimo el consumo de estos recursos. Reducimos la contaminación y el costo logística y contribuimos a una ciudad más limpia. Lo que les hablaba de cambio climático y efecto invernadero, en la ciudad de Buenos Aires hicieron un estudio y llegaron a la conclusión de que el 14% de las emisiones de dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero que es más común, que se generan desde el sector de residuos. Acá siempre hablamos, cuando hablamos de dióxido de carbono, siempre hablamos de la industria, hablamos de la generación de energía, de las energías renovables que evitan estas emisiones, sí, obviamente, y es muy importante, pero no hay que dejar de lado que dentro del sector de residuos también se generan, y un buen porcentaje. Esto es lo que hablaba, que está bueno también para trabajar en clase. La tala de árboles, por ejemplo, representa el 35% de los árboles talados en el mundo. Al reciclar industrialmente papel ahorramos entre un 40 y un 65% de energía, que si lo hiciéramos desde fibras de celulosa vírgenes. Reducimos la contaminación de agua en un 35% y la contaminación del aire en un 74%. Reciclando una tonelada de papel, ahorramos más o menos 30.000 litros de agua. Para hacer una tonelada de papel se requieren 30.000 litros menos con papel reciclado que con fibras vírgenes. Acá algunos beneficios más, estos son sobre el plástico. El ahorro de energía en el reciclado de plástico es un 89% de consumo energético menos que haciendo plástico desde material virgen. Reducimos un 67% los gases de efecto invernadero. Y estos son algunos números de la ONU que también estuvieron dando muchas vueltas en el último tiempo. Cada minuto se compran 1 millón de botellas de plástico, se usan 500.000 millones de bolsas y 8 toneladas de plástico terminan en el océano cada año, amenazando la vida marina. Estos plásticos en contacto con el agua y con el sol se empiezan a degradar en partículas más pequeñas que se llaman microplásticos, y la mayoría de la fauna marina lo confunde con alimento, se lo comen, lo cual le traba los tractos digestivos y respiratorios y genera la muerte de más de 1 millón de animales marinos todos los años por ingesta de plástico. En Argentina se reciclan 225.000 toneladas de plástico por año, lo cual significa el 24% del plástico que se pone en la calle. Estamos muy lejos de números alentadores.
Eh, bueno, y lo último que quería comentar, y ya cerramos la parte de residuos, era sobre el proceso de reciclaje de los residuos orgánicos. Estos son los restos de comida. Los restos de comida, les cuento muy fácil, pues son restos de fruta y verdura principalmente. Pueden ser cáscara de huevo, yerba, té también. No así carnes, lácteos, ni materiales, ni comida procesada o ya cocinada. Y es un proceso biológico que transforma estos residuos orgánicos en abono. Esto sucede naturalmente. Nosotros lo podemos hacer en nuestros hogares y evitar toda la contaminación que genera en los residuos y también evitar todos los costos y de traslado y los volúmenes de los residuos a través del compostaje. Le vamos a mandar una guía paso a paso. Hoy no hay tiempo para verlo en detalle, pero tenemos una capacitación que hicimos para vecinos que está grabada en YouTube, le podemos pasar el link y también la guía paso a paso de cómo llevar adelante el compost en un hogar, qué cosas hay que tener en cuenta, qué cosas tener en cuenta para elegir una compostera, ejemplos de compostera que podemos armar caseras también y algunas cositas más. Bueno, eso fue todo. Ahí había un par de preguntas. No sé si Dale, para que abra el chat o querés hacérmelas vos. No, Ahí está. Hay una pregunta de Gabriela por el tema de que los residuos siempre pedimos estén limpios y secos, pero eso conlleva un gasto de agua. No sé si quieres explicar cómo es. Sí, yo lo que recomiendo para, por ejemplo, los envases de gaseosa, no hace falta lavarlos, solamente evacuarles el líquido en su totalidad. Solamente hay que pegarlos en un enjuague lo más corto posible porque si el proceso de reciclaje ahorra recursos, la idea es no gastar muchísimos recursos en generar que eso se recicle. Si tienen restos de comida que puede llegar a generar un problema después, esa comida pudriéndose, digamos, el enjuague lo más corto posible. Yo a veces recomiendo que cuando van a lavar los que tengan los reciclables ahí, cuando van a lavar los platos, mucha gente espera que el agua se caliente, sobre todo en invierno, usar ese agua misma para hacer un pequeño enjuague. No hace falta que le pongan muchísimo empeño al lavado, es solamente que se pueda deshacer de los restos de comida que tengan, sobre todo los lácteos y las cosas que estuvieron en contacto con carne, etcétera. Que eso después puede generar enfermedades, bacterias. Intentar usar la menor cantidad de agua posible y ver de qué forma se puede reutilizar el agua que ya usamos a diario y sumarle el enjuague de estos residuos. ¿Cuál es la tasa de reciclaje en San Isidro? Eso no sé si está calculado, pero sí, ahí está la tasa de disminución de los residuos que se enterraron en relleno sanitario, ¿no, Tomás? Sí, la reducción es sostenida desde el año 2018, estamos bajamos 23.000 toneladas sostenidamente, somos el único municipio del conurbano, de los cordones, de los distintos cordones del conurbano que logró esto, que es un ahorro económico, está bueno destacarlo, aunque los precios subieron. Hay un ahorro ahí con el compromiso del intendente de que esa plata que se ahorraba es para invertir en cuestiones ambientales. O sea, por ese ahorro de plata que tuvimos incorporamos 2 ecopuntos nuevos. Y bueno, para este año continuamos con la tendencia, también la idea es aumentar cuando se pueda. Tenemos de residuos verdes que decía Nico, estamos entre 40 y 100 toneladas por día, de residuos reciclables entre 10 y casi 30 por día, eso también dependiendo del día, dependiendo los recorridos. Hoy nos faltan los colegios que hacían un aporte. Residuos áridos también, con todo el tema del freno de la obra pública y privada, también tuvimos una baja. Cada ecopunto ahí de los que se mencionaba genera 1,5 toneladas, 1.500 kilos por semana, y de la recolección diferenciada estamos juntando entre 1 tonelada y 2 toneladas por sábado, que es el día de recolección en los dos barrios que habíamos dicho. Igual después, Acá, no tengo los números finos acá, pero después si nos mandan por mail les mando la información más concreta y específica. acá Gustavo comenta que los sachets se cortan en tiras, se lavan y se hace un ovillo y se teje al crochet y se hacen bolsas de dormir para gente en situación de calle.
esos proyectos que son lindísimos. Yo he trabajado con una escuela de otra ciudad que hacía esto y la verdad que estaba buenísimo y estaba toda la comunidad escolar prendida, los padres se paraban en los hogares, los chicos lo hacían en la escuela, hacían eso y también hacían delantales de cocina para donar en comedores. La verdad que juntar la pata ambiental con la social tiene muchísima llegada. ¿Dónde podemos tirar las botellas de aceite usado? Pregunta Sol Barcia. Nosotros tenemos un convenio con Carrefour, que también que se iba a ampliar este año y nos quedó medio inconcluso. Carrefour Market de Libertador y Perú y Carrefour Soleil de Boulogne reciben aceite vegetal usado en botellas cerradas, en unos contenedores que tienen dispuestos ahí. El del Soleil hay que preguntar porque lo tuvimos que correr porque algunos bandidos sacaban las botellas y se las tiraban al Soleil, pero el de Carrefour Market de Perú Libertador está a la vista y con eso, a través de una ONG, mujeres que han sido víctimas de violencia de género crean jabones que después son comercializados. La idea es ampliar ese programa y estábamos trabajando para sumarnos en el programa de recolección que tiene la provincia de Buenos Aires a través de OPS, también cuando retomemos la normalidad. Esperamos tomarlo, eso era más para comercios igualmente, más para restaurantes y demás. Ahí estaban preguntando dónde llevar las botellas de amor cuando sea posible. En ese link, bit.do/punto de acopio que puse en el chat, están todos los puntos de acopio de todo el país, los puntos que sabemos que existen porque se comunicaron, pero después hay un montón de micropuntos, micro ONGs, comercios, gente que recibe en las casas en todo el país y después los llevan a uno de estos puntos que no sabemos que existen, pero de muchos hemos escuchado y está buenísima la tarea que hace un montón de gente que se va sumando a lo largo del país, es impresionante. El año pasado se juntaron 75.000 botellas de amor desde Misiones hasta en Córdoba, en el sur, y es un proyecto voluntario, ad honorem, que se lleva adelante para juntar todo esto. Participan empresas, municipios, familias, todo el que pueda dar una mano. Se utiliza la logística inversa para traer cosas del interior del país. De repente va un camión a llevar cosas o a traer cosas de otras provincias y va o vuelve vacío y también intentamos comunicarnos con ellos para ver cómo podemos hacer para aprovechar esa capacidad ociosa de logística para poder sumar a este tema. La verdad que está buenísimo si lo pueden empezar a hacer, si lo pueden empezar a trabajar en la escuela. ¿Qué más? Acerca de las pilas, pregunta Gustavo. Yo lo que recién decía, siempre es lo mejor, cortar por lo sano y cambiarse a las pilas recargables. De hecho, las pilas alcalinas que usamos hoy en día acá en algunos lugares del mundo están prohibidas por la contaminación que generan. Pía, ustedes hacen la madera plástica de una botella de amor. No la hacemos nosotros, la hace una empresa que se llama 4D Madera Plástica, que está en Bernal, que los pueden buscar en Instagram o en internet, y ellos llevan adelante el reciclaje. Ahora, ellos también son una empresa, digamos, de triple impacto, que tienen un fin social. Ellos se ocupan de abrir las botellas, de separar el material que tiene adentro. Obviamente les genera un problema en la producción, a ellos les convendría más reciclar otro tipo de plásticos, pero llevan antes este trabajo, esta inversión, para poder darle un destino a estas botellas, así que laburamos mucho con ellos. Bueno, ya vamos llegando a la hora para los residuos, le voy a pasar la palabra a Nicole para que podamos ver lo de su presentación de orientar la mirada. Para que voy a dejar de compartir, así puede compartir ello. ONG que trabaje, Marisa pregunta, con residuos orgánicos, sí, hay muchas. No sé si te referís a que los reciba los residuos orgánicos o que haga capacitaciones. Pero cualquier cosa nos pueden escribir a las redes de la Fundación Regenerar o a SAI Recicla, que lo va a ver Tomás y su equipo.
sobre preguntas adicionales y podamos pasarles más información. Nicole. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo trabajo en la parte de educación ambiental de la Fundación y hoy vamos a hablar un poco de pedagogía ambiental en este contexto particular. Esperen que voy a correr esto porque si no, no puedo pasar el... Ahí va. Para empezar, quería compartir un videíto. Este videíto salió para el 3 de marzo para celebrar el Día de la Vida Silvestre por una iniciativa de las Naciones Unidas. Y es muy cortito, dura menos de 2 minutos, pero me parece que tiene un mensaje que está muy bueno y que puede ser un muy buen disparador para trabajar con nuestros alumnos. Cualquier cuestión como para iniciarse o para continuar o en cualquier etapa que estemos nosotros trabajando con ellos con respecto a la educación ambiental. This is home. Our planet is home to every life form we know. These come in all shapes and sizes, from the most unfamiliar to the ones you see every day. We're not always the kindest neighbors to each other, but we all share the same roof. We depend on one another for the air we breathe and the shelter we need. We need one another for food and sustenance. We share our habitats in close proximity, even when we don't see each other, even when we act as predators to each other. Humans are no different. We depend on wildlife and on the planet's rich biodiversity for our survival and well-being. We might think we have fully bent nature to our needs, but we entirely depend on the resources of our biosphere to meet the needs of over 7 billion people. And nature has its own needs. We must be careful not to overexploit it. After all, we are only one link in the chain of life. When we harm other links in the chain, we hurt the bond of life that unites us all. Today, unsustainable human activity could cause up to 1 million species to go extinct. But we can prevent that. We must conserve the wild plants, animals, and ecosystems around us. We must use our natural heritage wisely and sustainably. By doing so, we are protecting ourselves. In 2020, World Wildlife Day celebrates biodiversity, including wild fauna and flora, in all its varied and beautiful forms. Let's work together to build a world that can truly sustain all life on Earth. Bueno, me parecía interesante compartirlo porque habla de esta interdependencia o codependencia que tenemos con el entorno, con nuestro ambiente, y creo que mientras nuestros alumnos lo puedan comprender bien de chicos, digamos, mientras a más temprana edad puedan comprender esta codependencia que tenemos, va a ser más fácil para generar los cambios que queremos generar en nuestro ambiente y en la forma en la que nos estamos vinculando con el ambiente. Tiene un enfoque bastante positivo, a pesar de que habla de que, digamos, están los problemas que estamos viviendo hoy en día, hay soluciones que están a la vista y que se pueden perseguir para mejorarlo. Y bueno, nosotros probablemente teníamos muchos planes para este año, quizás algunas vacaciones programadas, estudios y cuestiones que habíamos organizado, pero esto se vio pausado o reprogramado, lo tuvimos que reprogramar por lo que estamos viviendo ahora, y tuvimos que recalcular, sobre todo nosotros los docentes, empezamos a trabajar en una modalidad online o vincularnos con nuestros alumnos por mail, por las Google Classroom y distintas plataformas. Cambiamos nuestros planes en nuestras casas, en nuestras vidas, y nos empezamos a acostumbrar a una vida muy distinta dentro de esta nueva normalidad que nos toca vivir en nuestras casas y con nuestras familias, ¿no? Que podría salir mal, estamos todos encerrados en nuestros departamentos, con ellos compartiendo mucho tiempo, nuestro trabajo, todas estas cuestiones. Este año, el 2020, era un año muy especial, y las Naciones Unidas lo había declarado así como el super año para la biodiversidad, por eso ese video que
salió el 3 de marzo, que ya parece casi otra vida, otro año, muy distinto a lo que estamos viviendo ahora. Había varios eventos que se iban a celebrar este año, que eran así como cruciales. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, marcaban los últimos 10 años, este plazo que nos dan para cambiar realmente el rumbo por el cual estamos caminando y nos estamos dirigiendo, para poder lograr los cambios que son necesarios para combatir el calentamiento global. También había una conferencia de biodiversidad que se iba a celebrar en China en octubre, justamente para también tomar decisiones importantes en cuanto a eso, y todo tuvimos que detener, digamos, estas cuestiones y postergarlas. Después estuvo hablando muchísimo, se viralizaron muchas imágenes y en redes sociales estuvo hablando sobre un respiro para el planeta, cómo bajaron las emisiones de efecto de gases invernadero, que sobre todo en China y en el norte de Italia se vieron unas imágenes de la NASA, y se empezó a hablar de un respiro. Se vieron también muchas imágenes de animales retornando a sus entornos. Esto me pareció muy interesante, porque pensar que China redujo sus emisiones fueron en un 25% aproximadamente, pero eso equivale a un 6% de las emisiones globales, ¿no? Como qué importante pensarlo desde ese lugar, que en tan solo 2 meses o 3 meses se redujo muchísimo la contaminación que estábamos generando, porque nosotros nos retiramos del ambiente, y eso generó quizás cierta sensación de alegría o de esperanza en algún momento, pensando que, bueno, que se estaba recuperando, regenerando la Tierra. Y bueno, esto me pareció divertido para hablar esto del tema de los animales, que estuvieron retomando las calles. Se vieron muchos ciervos en Japón, hay unas cabras en Italia, estas imágenes que recorrieron en las redes sociales en estos días, un puma en Chile, en el Reino Unido también unas cabras dando vueltas por la ciudad, las gaviotas y aves marinas en las costas de Perú, y ahí hay unos caballos, unos zorros, digamos. Se empezó a hablar muchísimo de esto, pero ahí esta cita me pareció interesante de la Organización Mundial de la Salud, que destaca esto de a qué costo, ¿no? Todos estos supuestos beneficios de los que se está hablando, cuál es el costo humano, social, para generar esto. Entonces, quizás lo que nos viene a traer un poco este parate que nos obligó el coronavirus es a recalcular y a tomar conciencia de las cuestiones que podemos nosotros cambiar en nuestras vidas, en nuestra manera de relacionarnos con el entorno. La vez pasada, en la capacitación que hicimos de clase verde, habíamos hablado de algunas herramientas que tenemos desde la educación ambiental para incorporarlo realmente en las escuelas, y también estas herramientas las podemos incorporar en esta modalidad que estamos teniendo ahora, así online, con nuestros alumnos. Habíamos hablado de la importancia del calendario ambiental y de tener uno en la escuela y dividirnos quizás las fechas ambientales entre distintos grados y docentes para celebrarlas y celebrar realmente todas las fechas, tanto como las fechas patrias que se celebran en la escuela. Habíamos hablado de la Carta de la Tierra también como un documento así como ético que se produjo con la participación de muchísimos países, y es como un ejemplo para ver con los chicos y poder redactar nuestra propia Carta de la Tierra o un compromiso ético escolar. Hoy se puede ver quizás pedirle a los chicos que lo hagan en su casa, con sus familias, redactar algún compromiso así ético desde sus casas. También habíamos visto los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos para transitar hacia un mundo más sostenible, y la separación de residuos. Esto igual, todos estos links de la Carta a la Tierra, los objetivos, algunos calendarios están más abajo, después por si quieren entrar y chusmear. Los que no los conocen, probablemente muchos de ustedes ya trabajan con los objetivos de desarrollo sostenible, se pueden linkear con la mayoría de los temas que damos nosotros en clase.
El tema de la gestión de los residuos y la separación de los residuos que hablaba Nico hace un rato, es una oportunidad única que tenemos realmente hoy en día de tener a los chicos en sus casas, con sus familias, y poder realmente generar este hábito de la separación de residuos en origen, haciendo un desafío, por ejemplo, con 3 contenedores y separarlos, proponer esa separación de la que hablaba Nico, de los residuos orgánicos, los residuos reciclables y realmente lo que es basura, para que ellos puedan medir en una semana o 4 días, separar los residuos de esa manera y realmente tomar conciencia de que lo que es basura es muy poco lo que se genera de basura. La mayor parte van a ser residuos reciclables o orgánicos. Y hay muchas cosas que se pueden hacer para empezar a instalar esos hábitos en los chicos y en sus familias, en este momento en el que están en sus casas. Habíamos hablado de que la separación de residuos, digamos, una escuela que apunta a ser una escuela sustentable, una escuela verde, no puede no separar los residuos. Digamos, eso es algo obligatorio y se debería empezar desde bien temprana edad, desde jardín los chicos adquieren los hábitos enseguida y es un aprendizaje para el resto de la vida. Se pueden hacer un montón de juegos en jardín y en primaria y en secundaria, seguir acompañando esta idea de primero está el reducir nuestro consumo, reutilizar, muchas de las cosas que mencionó Nico antes de llegar a la última instancia, que es la del reciclado. También se pueden armar botellas de amor. Ahora, para que los chicos los hagan en sus casas, con sus familias, es algo que está buenísimo. Y entender el problema también de estos plásticos de un solo uso, que realmente no tienen sino un proceso de reciclado, y lo que hace Botella de Amor, de transformarlos en listones de madera plásticos y darles un uso real, es algo que está muy bueno. Como no sabemos cuánto va a durar esta cuarentena, no sabemos cuándo van a volver nuestros alumnos a las clases, cuándo vamos a poder volver nosotros, se está hablando de un plazo de fin de año, septiembre, no nos entiende nada, cada vez nos dicen algo distinto, entonces nos estamos acostumbrando a esta modalidad. Esto que hablábamos de poder empezar con, por ejemplo, hacer un compost en casa, un compost es un desafío muy grande. Yo creo que la mayoría de las personas les tiene como miedo por el tema de los mitos que genera el compost, el olor y otras cuestiones. Se puede empezar con algo chiquitito, con algo práctico, como por ejemplo hacerlo en un frasco, intercalando las capas de los húmedos y de los secos, y a modo de experimento para que los chicos puedan ir registrando qué sucede con eso y cómo va bajando el volumen de lo que ellos ponen adentro de los frascos. Una huerta, quizás empezar una huerta es difícil, ahora no tenemos las semillas, no sabemos en qué época sembrar, o lo que sea, eso se puede averiguar, y nosotros también tenemos ese material, pero quizás se puede empezar con los restos y los residuos que nosotros generamos en casa de nuestros vegetales, a modo también experimento para los curiosos, y que vean realmente qué es lo que pasa con eso. Son cosas así prácticas y fáciles que se pueden hacer hoy en casa, y se puede mandar una tarea sencilla que va a ser realmente muy valorada, creo, entre los estudiantes y sus familias. Esto es un poco del material que nosotros tenemos en el cuadernillo, que les vamos a compartir. Estos pueden utilizarlo directamente, mandarlo a sus alumnos como desafíos. Trata mucho de los temas que estuvimos viendo con Nico, el compostaje y el reciclado, unas sopas de letras, unos buenos y malos hábitos ambientales, para que puedan tener así material directo para poder usar. También hay muchas ideas y otras cosas que ustedes pueden tomarlo y hacer, transformarlo en otro tipo de actividad. La vez pasada habíamos hablado de la ecoansiedad, que sufren muchos de nuestros alumnos, los más jóvenes, y habíamos hablado de esto de cómo estar expuestos a estas imágenes gráficas y a toda esta fatalidad a nuestro alrededor, en los chicos más chicos genera muchísima ansiedad, ya que ellos no tienen el bagaje cultural para entender por qué es que suceden estas cosas y cómo es que llegamos a estar en un mundo que les resulta muy hostil al ser muy pequeños. A mí me ha pasado con alumnos, de recibir alumnos llorando, muy angustiados por haber visto algún video quizás que tenía imágenes muy gráficas, o cosas de mucha sensibilidad que en realidad no son necesarias, digamos. Nosotros a veces sentimos la necesidad de alarmar o alertar a nuestros padres o a colegas,
porque nosotros separamos nuestros residuos, nosotros queremos educar desde una educación que apunte a lo ambiental, a cuidar el ambiente, a generar ciudadanos que sean responsables y que tomen decisiones responsables que no afecten, que no tengan un impacto negativo en el ambiente, y a veces sentimos la necesidad de compartir estas imágenes para alertarlos, pero la verdad es que está demostrado que esto lo único que genera es frustración o angustia, que algunas pocas personas sí las activa como para generar un cambio o las motiva para hacer algo, pero a la mayoría de las personas o les genera rechazo o indiferencia, entonces quizás no es el camino ese, por dónde ir y por dónde entrar, y mucho menos con nuestros estudiantes y sobre todo los más jóvenes, que son muy sensibles a estas imágenes horribles, o sea, nosotros las vemos y realmente a mí también me afectan muchísimo, y digamos, ¿por qué sentiría la necesidad de mostrarle algo así a algún niño? Así que para sobreponernos a esa ansiedad, tenemos algunas herramientas, por ejemplo el humor. Yo soy fanática de los memes, ya habrán visto, pero es una herramienta que está buenísima para usar con nuestros estudiantes. Hablamos de las empresas B, Nico mencionó la empresa con la que trabaja Botella de Amor, que tiene un triple impacto, porque tiene un impacto social también al devolver un porcentaje de lo que recibe en donaciones de mesas, juegos, estaciones ambientales, bancos. También tenemos jóvenes o personas que nos inspiran porque están trabajando en estas cuestiones hace mucho tiempo, están generando inventos y soluciones, pensando en soluciones, trabajando siempre los problemas ambientales desde el foco de la solución al problema, digamos. Y después el arte, ¿no? Como las actividades artísticas también estimulan muchísimo la sensibilidad de nuestros alumnos, y si les damos un foco de algo ambiental, estamos teniendo como un doble impacto con esas actividades. Bueno, lo que decíamos de las empresas B, que lo habíamos visto un poco la otra vez, son muchísimas las cosas que se pueden hacer, sobre todo con los alumnos más grandes en secundaria, generar su propia empresa B, y tener que dar cuenta de por qué es una empresa B, qué misión, qué visión tiene, si cuida de sus trabajadores, el impacto que tiene en el ambiente. Hablando de jóvenes que nos inspiran, Jerónimo Batista Bucher, que es un joven de acá de La Lucila, generó una máquina para fabricar vasos ecológicos, ¿cómo se dice? Se ganó un premio y fue destacado por el MIT como uno de los líderes del futuro, y es alguien a quien nuestros alumnos, digamos, pueden generar esa empatía porque lo ven muy cercano, así que está bueno para poder verlo como ejemplo. Después, bueno, está Ann Makosinski, que generó una linterna que se puede, ¿cómo se dice?, que funciona gracias al calor del cuerpo, para que los chicos que no podían estudiar porque no tenían luz en sus casas. Y después tenemos a Boyan Slat, perdón, me pasé, que es un joven holandés que hizo un sistema para empezar a recolectar los plásticos que están flotando en los océanos. Nico habló hace un rato de los microplásticos, cómo con el movimiento de las olas y el sol se van degradando esos plásticos, se vuelven microplásticos, y que son muy nocivos para toda la vida acuática, digamos. Los animales se lo comen y nosotros después también comemos esos animales. Entonces es un problema muy grande que estamos viviendo hoy en día, y este joven hizo un sistema para recolectar esos plásticos. Con algunos alumnos estudiamos su vida, entendimos cómo funcionaba ese sistema, hizo dos, uno que es como un flota gigante, que lo que hace es acumula el plástico, después va a un barco y se lo lleva, como el sistema de recolección de residuos en la ciudad, pero en el medio del océano, y otro es un barco que está yendo ahora por muchos ríos de distintas partes del mundo, juntando los plásticos para prevenir que lleguen al océano. Con mis alumnos vimos dónde están esas islas de basura, están flotando en distintos océanos, son muchísimas,
y vimos dónde estaban ubicadas, o sea, entendimos el problema, pero a partir de ahí empezamos a pensar, este es el póster que había mostrado Nico, hicimos nuestro propio póster, de cuánto tiempo les lleva a degradarse estos materiales en el agua. Y después inventaron sus propios sistemas de limpieza en los océanos, hicieron algunas maquetas, algunos dibujos. A ver si pasa, ahí va. La diferencia entre un océano limpio y un océano sucio, o un río limpio, un río sucio. ¿Qué más? Hay también un traje para meterse al agua y limpiar todo. Y bueno, esto de generar conciencia a través del arte, de poder mostrar imágenes que sean más amigables, que no hace falta recurrir a una imagen, digamos, hay imágenes de ballenas que las abrieron y están en las playas llenas de plástico, que también fueron súper virales y recorrieron todas las redes sociales. Pero bueno, tenemos alternativas más amigables para generar, para impactar también, pero sin la necesidad de generar esa angustia, esa frustración que generan otro tipo de imágenes. Bueno, acá hay algunos artistas que también les dejo para que investiguen, que trabajan con residuos o con descartes, en obras muy interesantes. El de las sombras realmente es muy impactante, pues el nivel de detalle que tienen no se puede creer. Bueno, Juanito Laguna, es un clásico. Y después lo que les decía de los memes, ¿no? Cómo podemos usar memes, pero para analizar críticamente el contexto. Y también porque tienen un poder de síntesis cuando vemos un tema, para que nuestros alumnos puedan hacer sus propios memes o puedan analizar memes. Me parece que está muy bueno y lo disfrutan un montón porque a ellos les encantan. Así que acá hay algunos a modo de ejemplo. Y aprovecho del extraterrestre para hablar de otro proyecto que hicimos, contarles que hicieron invitaciones para extraterrestres, esto fue un proyecto desde inglés, para invitarlos al planeta Tierra, y que vengan a conocer, a poner al planeta en un lugar de valoración, y qué cosas destacarían del planeta para invitar a alguien a que venga a conocerlo. También fue una actividad muy linda y hicieron cosas muy buenas, algunos en formato digital, otros en formato de papel. Uy, se me saltó esto. Esto se me cerró, no sé cómo. Ahí estoy. Así que estas son algunas ideas. Acá a lo último les dejo varias páginas con contenido de educación ambiental, otros recursos tecnológicos que yo estoy usando un montón, que es el Loom, quizás algunos lo conocen, que es para filmar tutoriales y poder mandarle a nuestros alumnos para explicarles el uso de alguna página web o algo. Padlet, que a ver si lo abre y les puedo compartir, está muy bueno porque se pueden hacer así como unos corchos interactivos en los que pueden subir sus fotos con alguna frase. Este fue de Ecoacciones en Casa, y pueden subir fotos de lo que hacen ellos en sus casas y compartirlas con el resto, y así armar como una cartelera de ecoacciones que se pueden hacer hoy en día estando en casa, en familia, para cuidar nuestros recursos. Así que, volviendo a la presentación. Y después Canva, que también es para diseñar, así esos flyers que vieron a lo último, lo hicieron alumnos con esa página, con Canva, y ahí, bueno, están las páginas de donde saqué la información, también por si las quieren chusmear. Así que espero que me imagino que deben estar haciendo un montón de cosas igual, se animen a probar algunas otras y a tratar de hacerlo siempre desde este enfoque positivo, trabajar los problemas pero desde la solución, y no viralizar tanto ni utilizar esos recursos, esas imágenes que a veces sentimos que van a generar y a despertar en nuestros alumnos esa alarma que necesitamos para tomar conciencia, que ellos en realidad no lo necesitan porque
es sentido común para ellos, digamos, las cosas, cómo deberían funcionar las cosas. No sé, voy a sacar esto. Ahora. No sé cómo volver. Perdón. Pasa nada. Acá, Ahí. perdón. Ahí está. Ahí está. Bueno, no sé si... Gracias, Nicole, por tu exposición. La verdad, muy interesante y llena de herramientas que están muy buenas para usar. Recordarles que la presentación de Nicole, la presentación que hice yo, más ese que les había mostrado de un cuadernillo con actividades para el hogar, que les vamos a mandar, la guía de compostaje. También tenemos una guía de ahorro de energía que también les puede llegar a interesar. No sé si alguno participó en la capacitación que hicimos sobre cuidado de los recursos de energía, ahorro y eficiencia energética. Vamos a pasarle casi todo el material que tenemos, que fuimos armando este año, para que los que quieran lo puedan usar. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, o que quiere comentar algo, lo pueden hacer a través del chat, nosotros se lo leemos. Tomás, vos si quieres hacer algún comentario más. Emiten certificado de la capacitación. ¿Vamos? Sí, la última capacitación la emitimos. Pueden escribir los que quieran en el certificado. Ahí les ponemos el mail, sirecicla@sanisidro.gov.ar, solicitando el certificado y se lo emitimos y se lo mandamos. Ahí lo último, para ya ir cerrando, bueno, ahí alguno preguntaba cómo sumarse al programa, nos mandan un mail al mail que puso Nico, iniciamos las gestiones para sumarnos. En realidad, más que nada, el programa consiste en un trabajo articulado para generar la cultura de logrado municipio sostenible con todos los actores de la sociedad, en los cuales los colegios tienen un rol fundamental. Les vamos a mandar todo el materiales que fuimos viendo, que no son específicamente para docentes, sino para vecinos en general, distintas charlas. También los vamos a ir poniendo al tanto a través de estos mails que tenemos para invitarlos a las capacitaciones de vecinos que estamos haciendo, que también está bueno que se suman porque reciben herramientas. Y por último, te quiero pedir si Leandro Martín, el subsecretario de Espacio Público, está por ahí. Si Leo, ¿nos escuchás? Leo. Leo, ¿escuchás? Ahora sí, tengo muy mala señal, así que voy a tratar de ser lo más rápido posible para no quedarme congelado. Saludarlos a todas y a todos y bueno, nada, agradecerles que participen, que se comprometan con el tema. Como ustedes saben, para el municipio la cuestión de la educación ambiental es cada vez más importante, cada vez le estamos dando más importancia y relevancia, no solamente a lo que tiene que ver con la educación, sino también obviamente a lo que tiene que ver con la práctica en sí de las costumbres ambientales correctas, del reciclaje y de un montón de cosas que, bueno, que ustedes se irán y se van enterando a través de las noticias del municipio, a través de los resultados que hemos logrado. La verdad que para nosotros es importante poder contar con el compromiso de todos ustedes y obviamente también estar nosotros abiertos a las distintas consejos y distintas sugerencias que nos han hecho muchos de ustedes a lo largo del año pasado y del anteaño, que fue cuando arrancamos con Clase Verde y con Piensa Verde, que son los dos programas educativos que estamos teniendo en términos ambientales. Obviamente quedar también abierto a cualquier pregunta o consulta que quieran hacer y estoy acompañando la charla ya desde hace un rato. Así que las saludo y los saludo a todos y les mando un abrazo. Bueno, Paco, gracias Leo. Y desde nuestro lado, desde el municipio, ahí con Leo, con todo el equipo, siempre a disposición.
seguimos laburando en conjunto con todos y todas ustedes para seguir teniendo un municipio sostenible. Por mi parte, los saludo, les mando un beso, y Nico y los dos, Nico y Nicole, si quieren despedirse y cerrar. Bueno, muchas gracias a todos y todas por sumarse. Ya nos volveremos a ver en las escuelas, ni bien podamos. En algún momento. Sí. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Chao, chao. Buenas tardes. Chao.